Centinela Nocturno. El movimiento independentista mexicano tiene como marco a la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias. Los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España, también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. La ocupación francesa de la metrópoli en 1808 descendió en Nueva España una crisis política que desembocó en un movimiento armado. En ese año, el rey Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de Napoleón Bonaparte, que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de México, con el apoyo del virrey José de Iturrigaray, reclamó la soberanía en ausencia del rey legítimo. La reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey y llevó a la cárcel a los cabecillas del movimiento. A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguir los pasos del Ayuntamiento de México. Tal fue el caso de la Conjunta de Valladolid, descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte, pero al verse descubiertos, optaron por tomar las armas el 16 de septiembre, en compañía de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, Guanajuato, convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. A partir de 1810, el movimiento independentista pasó por varias etapas, pues los sucesivos líderes fueron puestos en prisión o ejecutados por las fuerzas leales a España. Al principio se reivindicaba la soberanía de Fernando VII sobre España y sus colonias, pero los líderes asumieron después posturas más radicales, incluyendo cuestiones de orden social como la abolición de la esclavitud. José María Morelos y Pavón convocó a las provincias independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, que dotó al movimiento insurgente de un marco legal. Tras la derrota de Morelos, el movimiento se redujo a una guerra de guerrillas. Hacia 1820, solo quedaban algunos núcleos rebeldes, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en Veracruz. La rehabilitación de la Constitución de Cádiz en 1820 alentó el cambio de postura de las élites novohispanas, que hasta ahí habían respaldado el dominio español. Al ver afectados sus intereses, los criollos monarquistas decidieron apoyar la independencia de Nueva España, para lo cual buscaron aliarse con la resistencia insurgente. Agustín de Iturbide dirigió el brazo militar de los conspiradores y a principios de 1821 pudo encontrarse con Vicente Guerrero. Ambos proclamaron el Plan de Iguala, que convocó a la unión de todas las facciones insurgentes y contó con el apoyo de la aristocracia y el clero de la Nueva España. Finalmente, esto nos recuerda que la independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. La independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821. El Podcasteroide. Música, cultura, tecnología. elpodcasteroide.com. Y ahora nos preparamos con un montón de cosas para poder celebrar estos 200 años de la independencia de México y en unos meses los de la revolución, pero eso solamente serán 100. Es increíble la cantidad de cosas que han pasado en estos 200 años y cómo la sociedad ha evolucionado, y no ven las comillas con las que digo evolucionado, a grado de que 200 años después nos ponemos a hacer todo esto para celebrar todo el orgullo de ser mexicanos con todo lo que ello implica. Lo malo es que lo que se implica es un poco abstracto, depende mucho del punto de vista de quien lo esté percibiendo en el momento en el que lo quiera hacer, para saber si podemos decir que todas las personas que somos mexicanos estamos dispuestos a celebrar, o algunos tenemos una percepción ligeramente diferente de lo que es el México de hoy. Sin embargo, en el podcasteroide.com, o sea, aquí con nosotros, nos sentimos profundamente orgullosos de ser mexicanos, como rechingadísimos, ¿no? Sí, señor, mexicanos.
bien contentotes con nuestra pinche selección poca madre, que no hace nada, pero bueno, con todas nuestras luminarias y con todos nuestros héroes del deporte y con... aguanten, nada más hay de esos, ¿verdad? Bueno, con todo lo que tenemos en México estamos bien pinches orgullosos de eso, socialmente hablando, porque la verdad nuestro país es una cosa bien bonita, bien chingona. Tenemos un montón de riquezas naturales, lamentablemente solamente naturales, las demás no las tenemos nosotros, pero todo lo demás, como gente que somos, como mexicanos que somos unas personas bien chingonas y bien reconocidas y queridas a nivel mundial. Eso es muy bueno. Sin embargo, la verdad, como nosotros, aquí en el Podcasteroide, pues hay muchas divergencias en las opiniones. Es por eso que nos hemos agregado a esta, que he de mencionar, me cayó un día en un mail y no me pareció mala. La verdad me puse a meditar bastante tiempo sobre qué implicaba lo que estaba diciendo, y no es una cosa que esté oculta a los ojos de nadie. Todos sabemos esto. Esas cosas de la inspiración en que estábamos aquí platicando el crew del podcast hablando de esto, y de pronto dijimos, güey, pues no mames, sí. Si nosotros tratamos de comunicarnos con la gente de alguna forma, si nosotros tenemos un medio para poder comunicarnos con la gente, que la gente ya no nos dé retroalimentaciones diferentes, pero sabemos que nos escuchan, pues entonces hay que expresar nuestra opinión. No nada más se trata de hablar de mamadas, ni de decir pendejadas, ni groserías cada que podamos. También se trata de ser firmes en una postura y de tener convicción. Y si nos estamos sintiendo orgullosos de ser mexicanos, también de decir por qué nos sentimos orgullosos y también poder expresar todo lo que nosotros creemos. Y en el Podcasteroide creemos esto. Muchos podrán pensar cosas derivadas de esto. Estamos tan cerca de las celebraciones, tan cerca de explotar en un jolgorio, un mar así bien cabrón de motivos que nos inducen a querer festejar por todo lo que significa México, que se nos olvidan muchas de las cosas. Porque además es nuestro México lindo, querido y bien chingón. Pero a todo esto, nosotros llegamos en la conversación a una buena pregunta. ¿Qué chingado significa México? Nunca supimos definir exactamente al final de qué se trata México, pero sí nos dimos cuenta de lo que no es. México no es un montón de grupos empresariales que dominan al país. Bueno, la neta ni un montón, porque el poder económico se distribuye entre unos cuantos grupos familiares que controlan las grandes empresas que portan los colores de nuestra bandera como estandarte de negocios, y la portan con una ligereza tal que se permiten maltratar a los habitantes, a los consumidores, o dijéramos muchas veces los consumidos, con precios exagerados o con regulaciones que les impiden tener más elecciones. Y estos señores, sabidos de que solo en este país pueden proliferar con estas estrategias arcaicas, sabidos de la incapacidad de estas personas para oponerse por N cantidad de factores que ellos mismos han propiciado. México no es un puñado de partidos políticos que anteponen los intereses de pequeños grupos en pos del enriquecimiento y el control, porque en principio ya la definición de partido político implica agregar las preferencias de los ciudadanos en sus decisiones. La gente que se encuentra en esos cerradísimos círculos hace mucho tiempo ya que se les olvidó cuando también eran gente. Además es evidente que muchos llegaron a esos niveles sin haberlo sido nunca, como también lo es que muchos otros decidieron dejar de serlo por las mismas razones de siempre. Partieron de la búsqueda del varo para llegar a intoxicarse con la necesidad de poder. México no es el temor a ser robado, secuestrado, baleado o lo que sea en tu camino a la tiendita de la esquina, como tampoco lo es haber dejado de ir a la tiendita por la comodidad de ir al Oxxo, que es de 24 horas y que tiene cámaras, y que la neta yo creo que ni siquiera registra nada si no es por el interés de los dueños de esas madres, porque los mismos güeyes a los que les temes cuando vas a la tiendita sigan asalte y asalte el pinche establecimiento este. Ni que si pasa esto, ojalá nunca les pase, prefieras arreglártelas por ti mismo, porque si llegan los polis puede salir muchísimo más caro el caldo que las albóndigas. México no es el redondeo, ni el Teletón, ni un gol por la educación, la nutrición, etcétera, lo que sea, ni ningún otro movimiento social de ayuda, beneficencia, altruismo o buen pedez que pretenda subsanar las necesidades de la sociedad con negocios disfrazados de buenas intenciones. Ni mucho menos son las personas que salen en esa mamada del buen pedismo, que no saben nada de lo que implica ayudar sin incluir en sus pensamientos, que saldrán posando ridículamente en fotografías absurdas donde muestran lo cool que son por ser buen pedistas. Y hablando de eso, México no es quién, ni Caras o VIP, ni otras versiones más naquitas, según los primeros porque ni entre ellos se tragan, como Rostros y otras publicaciones sin sentido que sirven más de catálogos para secuestradores que para el disfrute de la banalidad de los que salen en ellas. Como tampoco
es Facebook o MySpace o Netlock o Sprots, Windows Live Spaces, Rubly, Hi5, 20, Friendster, Badoo, LinkedIn, Orkut, SocialGo, Sonico, ni Xing, ni tantas más otras páginas de esas como pierde sentido, y ni siquiera de la gran mayoría de estas hemos escuchado alguna vez, pero ahí están en internet. México no es el desprestigio del indigenismo, ni la reacia reacción de muchos cuando se les dice "hey, no seas indio", como parte de un convencionalismo peyorativo que nos ha hecho renegar de nuestro origen. Tampoco es el desprecio entre connacionales, que con razón de cotidianidad se nos hace bien fácil pensar que está bien decirle chilango o pipope a un güey para ofenderlo, porque pensamos que entre nosotros no hay pedo. Suena redundante, pero México no es Televisa, ni TV Azteca, ni ahí sí solo esas dos, porque son los únicos dos ejemplos que estas dos siniestras entidades han permitido. Ya decía yo que iba a sonar redundante, pero pues mejor ni siquiera hablamos de Carson ni de Grupo Salinas, redundando otra vez, con sus Electras y sus Sanborns, con sus Telcel y sus Yusacel, con Telmex, con Unifón, con Motos y con una cantidad más de empresas que cuentan en sus cargos. Hablando de entidades siniestras, México tampoco es la Iglesia Católica ni ninguno de sus representantes, que hipócritamente han encubierto sin fin de atrocidades, apadrinado con su bendición a genocidas, excomulgado y mancillado a gente buena, causas buenas, incomprendidas y sometidas cruelmente, para después perdonar a los perpetradores de su voluntad y recibir favores económicos y servicios imperdonables, más por ser quienes se supone que deben de reprobar sus propios abusos que por la inconmensurable desfachatez con la que dan la cara y niegan su participación, profundamente vinculados al poder, aunque en rituales teatrales con figurillas gubernamentales se arreglen para representar aparente evolución social, obras mal montadas que solo engañan a quienes las ven por los medios de comunicación y que persiguen atacarse entre clases políticas con el pueblo de testigo de su supuesta vulnerabilidad. ¿Alguien puede ver humildad y sencillez, pobreza y servicio en la Iglesia Católica? ¿Ya al menos arrepentimiento? Repudiable. México no es el desconocimiento informativo, la ignorancia que tiene sumido en la penumbra a su pueblo sobre los problemas y eventos que lo afectan profundamente. México no es la cortina que levantan los medios con distracciones sin fin, con estrellitas de semanas, con espectáculos masivos, pan y circo orquestado por las cúpulas del poder para obscurecer la vista de quienes podrían hacer algo en conjunto, pero que individualmente se dejan seducir por los llamativos comerciales, por los espectaculares que inundan el cielo, y los jingles que embriagan los sentidos hasta el hartazgo. Por eso México no es Coca-Cola, ni Pepsi, no es Bimbo ni Sabritas, no es Walmart, no es Aurrerá, no es Comercial Mexicana, ni Soriana, o Chedraui o Superama, aunque de alguna forma todo eso sí sea lo mismo. México no son los cárteles del narco, ni las organizaciones criminales, ni los zetas, ni siquiera en sí mismos son lo mismo, porque el caos de unos no es benéfico para otros, y el varo que persiguen parece no alcanzarle a todos. México no es el traspatio en el que estos comercian. La ubicación geográfica lo ha relegado a ser el vecino del mayor consumidor en casi todos los sentidos del mundo. No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. México no es el muro en la frontera, ni el hecho de haberlo permitido. No es la mano de obra, la gente en sus entrañas que hace que esa maquinaria imperial funcione, con la vergüenza de ser rechazados, perseguidos, reclamados por quienes los emplean y por sus paisanos, que reprueban que se hayan ido, porque un gobierno hosco e indiferente no les ha provisto de los medios para no necesitar huir de su tierra, muchas veces arrebatada por la carencia, el desempleo, por la falta de oportunidades, multifactorial de la que todos los que podríamos hacer algo, tenemos algo de culpa. México no es... No, mira, aguanta, espera, güey. Chale, o sea, es que neta, pues, en una de esas, así, güey, pues, sí, güey. O sea, neta, chance México sí es todo eso que dices, Está de la pija, pero pues sí. Chale, sí, güey. Sí, tienes razón. Chance sí sea, ¿verdad? Puta, pues entonces, pues ¿qué nos queda, güey? Pues todo lo bonito, cabrón. ¿Lo bonito? ¿Y qué nos impide apreciar lo bonito que tú dices? Todo lo que has escrito, güey, y mucho más. Que si no lo has mencionado es porque la neta no alcanzan las palabras, ni mucho menos las ganas de leerlo de corrido. Sí, güey, pero tampoco alcanza el cansancio de escucharlo, y menos alcanza el hecho de decir nadie hace nada y saber que no te equivocas. ¿Cómo alcanzarían las voces y los puños cerrados para reclamarlo? ¿Cómo dejar de sobrevivir, de mal vivir? Siempre decimos que ya basta, siempre nos indignamos y nos quejamos por las condiciones en las que vivimos, porque no nos alcanza para nada, porque ya está muy difícil vivir así, porque hay que aguantar, y en una de esas, otro caudillo nos saca de la bronca. Esperamos al caudillo,
al revolucionario que con 2 pases mágicos comienza a poner orden en todos lados, porque nuestra democracia ya no da para más. Pero ¿saben qué? Yo la neta sí creo que ese caudillo no va a llegar. Debemos ser nosotros quienes busquemos y propiciemos el cambio. Yo sé muy bien, no soy una persona estúpida. No gritar el 15 de septiembre no va a ser el camino, o al menos no va a ser el mejor camino, sí, eso es cierto. Pero por algo podemos empezar. No dar el grito significaría hacer evidentes nuestras molestias. No gritar no es ser antinacional ni ser retrógrado. No gritar de verdad, oponerse a lo que nos sugieren de forma ordenada. La mayor expresión de un pueblo que está más madreado, más jodido que nunca y más cansado de que no podamos mejorar. En el podcasteroide.com queremos exhortar a quienes puedan recibir este mensaje a que pensemos. ¿Qué es lo que queremos para nuestro futuro? ¿Qué queremos para nosotros ahora? ¿Qué queremos para nuestros hijos mañana? ¿Y qué queremos hoy para darnos cuenta de que ya estuvo bien? De que ya ha sido suficiente. Ya está bien de abusos, de contradicciones, de atropellos y de engaños. Aquí creemos que un silencio a tiempo podría ser más ensordecedor que 100 millones de mexicanos gritando de frustración después. México vive una de las etapas más sangrientas de su historia. Casi 30,000 muertos por esta supuesta guerra al narcotráfico. Miles de desempleos o empleos con salarios que dan risa. Niños quemados en guarderías y nadie tiene la culpa. Pobreza, violencia, injusticia. ¿Festejos? ¿Festejamos una independencia cuando todo se lo compramos a Estados Unidos? ¿Festejamos una revolución y todos estamos muertos de hambre? Hey, este 15 de septiembre... no grites. Elpodcasteroide.com. Gracias por escucharnos. Y neta, que viva México. Y que viva bien cabrón. Pero que viva ya, ¿no? Chale. El podcasteroide. Música, cultura, tecnología. Elpodcasteroide.com. Centinela Nocturno.